To close the second stage of the Air Quality Community of Practice, now as part of the CanAIRy Alert project, supported by the Clean Air Fund, the CanAIRy Alert training Tools for Air Quality Management and Capacity Building was held in Mexico City. This event brought together in person for the first time air quality communities from cities in Latin America and Africa and Southeast Asia. WRI Global, WRI Mexico, WRI Colombia, WRI Africa, WRI Indonesia, Ciudad de México, Jalisco, Bogotá, Jakarta, Nuevo, León, Kenia, León. Querétaro. Lo que hacemos como WRI pues es generar este puente de información que ya existe, y lo importante de espacios como este es que puedan aprender de las experiencias, de los retos, llevar nuevos conocimientos, nuevas ideas, y también podamos aprender de todo lo que ustedes están generando. Espero que en México se sientan como si estuvieran en un pedacito de su hogar. El entrenamiento de calidad del aire que acabamos de concluir fue un total éxito. Fue un entrenamiento en CanAIRy Alert, CanAIRy Alert Air Quality Training, en donde logramos todos nuestros objetivos. Queríamos traer expertas en calidad del aire que están trabajando día a día en problemas de nuestras ciudades, en nuestros estados, en el hemisferio sur, y lo logramos. Estamos satisfechas de haber logrado, primero, fortalecer sus capacidades en 2 herramientas de CanAIRy Alert: los pronósticos de calidad del aire ajustados a nivel de estación del modelo GEOS-CF de la Oficina Global de Asimilación y Modelación de la NASA. Este es un proyecto que iniciamos hace casi 4 años con CDAQ y que continuó con CanAIRy Alert, ahora con 4 ciudades, y además con el reto de utilizar datos de sensores de bajo costo. La otra herramienta que queríamos también discutir le llamamos Pollution Insights, que es una herramienta que se basa en el uso de productos satelitales. Muy concretamente iniciamos con los datos satelitales de Torponi y enfocados a óxidos de nitrógeno. Y lo que logramos ver de estas similitudes que muchos expertos y autoridades de ciudades y de estados tienen con respecto a los retos y las necesidades de contar con herramientas que les permitan no solamente comunicar a la población, sino también que les permitan tomar decisiones o evaluar si las decisiones respecto a programas y políticas públicas están funcionando. Training sessions. You know, air quality is still one of the main causes of deaths around the world and a big cause of illness. And we often forget about this because we just take our clean air for granted. I want to ask everybody, when was the last time you said thank you for your first breath of fresh air in the morning? And I encourage you to think about this every morning. The free oxygen from the plants are producing it for you. So, but we know a lot of places, especially cities, have very bad air quality, and people are really suffering from this. And so we need to sort of sensitize people to remind them what good air quality is like, what good air, and to improve their long-term health. What's interesting in science at the moment is we have lots of new developments. There's always been new ways of measuring things. At the moment, we have new satellites going up in the air, and we also have new networks of sensors, low-power sensors that people are deploying in cities. And so that's one of the things we've been talking about in the workshop, is how to use these satellite data in order to better see air pollution and better understand the problem, and also how to use the sensor networks in order to measure what's on the ground, what the air is like that people are breathing. En particular, ha sido muy interesante esta interacción en temas de ver las problemáticas para saber las herramientas con las que contamos para hacer una caracterización de la calidad del aire, particularmente técnicas que ya están siendo más disponibles para los diferentes países, como es el uso de sensores de bajo costo, como el mejor aprovechamiento de datos satelitales. Y bueno, pues son datos que ya están cada vez más disponibles, que podemos usar para hacer una caracterización de la calidad del aire. Yo creo que ha sido una experiencia muy grata, ¿no? Trabajar con gente de Indonesia, de África, de América Latina, para
para abordar estos temas y cómo podemos, como comunidad global que somos, abordar estos problemas de manera conjunta. Now, this sharing, such in-person training, are quite different from virtual trainings because there is connection, there is networking, there is building strong ties, especially between cities from different settings. You know, you have cities from Latin America, you have cities of Africa, you have cities from Asia, coming together, and you're being brought by a common target, facing similar problems, yet you're on different sides of the globe, and seeing what has actually worked in a different setting, and demonstrating to you how it works. And you have that connection, you have this network. Remember, we have been interacting virtually. Now here comes an opportunity when you meet and you share data and share insight. The sky is only, the limit is actually about the sky. So I feel that with this collaboration, the interaction, the networking, with support from the WRI, because you see the WRI is the one that makes sure that Kampala marries Mexico, where they have found a team from Mexico to share with me, to show me what they are doing, to actually sort of confirm that our thoughts as the Kampala team to address air quality are in the right direction. From where I come from, I take note that technical capacity in air quality management, especially on aspects of that and tools, is quite low. And having listened to my colleagues, especially from Mexico, I've learned that for you to have real influence in terms of policy action, you need a good capacity of staff. So I think I look at an opportunity here where we can have more on-job trainings for government staff, or probably if there are those very specialized courses, they can also be considered to participate in, because by the end of the day, all we want is improved air quality for the entire Earth. I mean, air quality, air has no boundary. So it simply means that if we work together as a globe, then we can achieve much more. Nuestra experiencia en este taller de CanAIRy fue muy bueno, y sobre todo el intercambio con otras ciudades donde vemos que las problemáticas son muy semejantes y que tanto la información que nosotros podemos aportar como la que ellos nos pueden dar nos enriquece a todos. Pues la parte más importante que pudimos ver fue el complementar toda la información que ya tenemos, las técnicas que utilizamos, los algoritmos que utilizamos, los análisis que hacemos. Y esto, lo que vimos, manejo de estos tipos de datos satelitales, pues nos da más herramientas y además nos da como más líneas de complementar proyectos de investigación que ya tenemos. What it seems at this time seems to be that in Mexico people have been working on this 30 or 40 years, and you can see the benefit that it's giving people. And so we want other people who come from other cities where they're just beginning this work, and we want to say, look, this is what we're doing, but you don't have to wait 30 or 40 years to get better. You can work on it right away. You know, hopefully you can benefit from this study that we've done here. And so that was a big part of this project, is this south-to-south exchange. We have visitors from Jakarta, visitors from Kenya, and Nairobi, Uganda, as well as Bogotá, different country of Mexico, to share their experience together. People working for NGOs and people working in the government sector. And so they can look at what the different cities are doing, what kinds of programs they're putting in place for measuring air pollution, but also for maybe emissions testing vehicles, maybe for development of public transportation, sort of different policy, urban planning policy work. What works for large cities and that can be maybe copied from one city to the other, so we don't have to replicate the research. We can leapfrog and go straight to policies. En su momento, a pesar de que digamos que la Ciudad de México, Bogotá y otras ciudades tienen herramientas que permiten comportar con la calidad del aire, desde los participantes, los organizadores, se ha fomentado la transferencia de información, la transferencia de conocimiento, y esos espacios nos han permitido también divulgar todas, digamos, desde el punto de vista de Bogotá, divulgar la capacidad técnica que tiene para la caracterización y estudio de la calidad del aire en la región. Esperamos que al finalizar el taller todos nos vayamos con
mucho conocimiento adicional, sobre todo muchos contactos, muchos puentes que podamos tender entre nosotros para continuar con esta colaboración que ya lleva desde hace 1 o 2 años. Algo muy valioso es el intercambio de poder conocer, como digo, a todos los colegas de diferentes latitudes del planeta, de poder ver cómo ellos están trabajando, cómo están abordando cierta problemática del biomonitoreo, cómo están utilizando las diferentes herramientas que hemos estado trabajando y usando y aprendiendo de ellas en estos 3 días. Me voy con el conocimiento y el aprendizaje del uso de herramientas como imágenes satelitales, aparte de darle veras al proyecto que iniciamos en 2020 con la parte del pronóstico. Lo hemos venido utilizando al grado que se utiliza ya a nivel de toma de decisiones. Esta experiencia ha sido muy enriquecedora, creo que sobre todo el tema del intercambio entre expertos en el manejo de información, en este caso que hemos podido visualizar tanto datos que provienen de satélites, su interpretación y sus usos prácticos, es algo que no podemos ver todos los días. Y en este sentido también es enriquecedor poder conocer con qué otros aliados podemos contar, incluso dentro del mismo país, pero también tener este contacto, saber que podemos platicar con personas de otros lugares, que pueden retroalimentarnos. Incluso eso ha sido interesante también en las pláticas que hemos tenido de manera formal e informal, de cómo podemos intercambiar documentos, información que tenemos. Site visits. Jakarta merasa beruntung bersama saya bisa mendapat sharing dari teman-teman kota-kota lain yang telah melakukan mempelajari dan melaksanakan prediksi kualitas udara di kota masing-masing. Dan juga saya merasa mendapat kehormatan bisa mengunjungi Universitas UNAIM untuk melihat secara langsung bagaimana remote sensing itu bisa digunakan dan diaplikasikan. Dan juga hari ini saya mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung laboratorium untuk menganalisis baik secara otomatis maupun manual parameter-parameter yang kita di Jakarta belum lakukan. También es impresionante todo lo que están haciendo otros países. Muchas veces creemos que estamos adelantados o atrasados, pero realmente vemos que todos tenemos las mismas dudas, las mismas inquietudes hacia lo que queremos hacer y lograr. Es impresionante lo que se está llevando aquí en la Ciudad de México. Es un sueño, una meta que el estado de Querétaro algún día pueda llegar a ese tipo de nivel. Por lo tanto, estamos trabajando en una menor escala, pero poco a poco. Pues la visita que tuvimos a la UNA, pues bastante interesante el saber todo lo que se está haciendo, que detrás de la imagen que a lo mejor todos vemos o lo ven nuestros directores o nuestros jefes, pues viene un trabajo bastante interesante de monitoreo de mucha gente que está detrás, que le interesa, que están preocupados por avanzar cada día más, por descubrir cosas cada vez nuevas y bueno, compartirlo con nosotros, pues creo que se les agradece porque pues no en cualquier lugar se nos permite acceder a este tipo de tecnologías y sobre todo pues a este tipo de información que pues en ocasiones puede llegar a ser un poquito delicado, pero bueno, el saberla manejar pues es bastante bueno. The networking session and also the sharing session is also useful for Jakarta to learn more about other successful cities like Mexico City, Bogotá, and African cities to implement the best practice of air quality management within the cities and also to utilize the tools available in the region. ¿Qué me queda de este taller? Me queda saber que el trabajo en equipo es muy importante, no solamente el trabajo en equipo de WRI, sino el equipo de trabajo que uno puede hacer con el gobierno, con los científicos, en donde entramos nosotros como colaboradores a unir esa brecha. I would like to thank the partners from Bogotá and all the cities in the community of practice for this showcasing what has been going on in the global south and giving us a platform for understanding that we are looking in this together. We are focusing on this from a vantage point.
so that we cannot repeat the mistakes that have been done before, but we can move forward and look at the advantages of work ahead of us. The CanAIRy Alert training helped me getting familiar with technical tools in air quality data analysis for maintaining the relevance of our project. I am grateful to learn from the experience of other cities in the Global South during the training for our strive to secure good air quality for everyone. A través de estos 3 días pudimos compartir muchísimas experiencias, tuvimos algunas similitudes que tenemos en cuanto a retos para tener más litio, pero también tuvimos un grupo muy energético que siempre estuvo muy dispuesto a traer nuevas ideas, nuevas soluciones, a compartir experiencias que les han funcionado a ellos para poder tener una mejor calidad de vida también. Estos talleres sin duda alguna enriquecen muchísimo la oportunidad de conocer qué se ha hecho en nuestros campos y de seguir aprendiendo de los demás. Tenemos muchos retos que enfrentar todavía, pero sin duda hemos avanzado mucho en estos temas. Y por supuesto, pues un agradecimiento a quienes han financiado este proyecto CanAIRy Alert, muy concretamente al Cleaner Fund, por haber confiado en que WRI, los equipos de WRI de calidad del aire, estén llevando a cabo este entrenamiento. WRI